Bien, buenas noches compañeros, agradezco su presencia, como siempre digo, en honor y respeto a su tiempo. Vamos a dar por inicio a la clase de hoy, ¿sí? Es nuestra penúltima clase, previo a dar por terminado el módulo que hemos recibido sobre la atención, la garantía de la atención con calidad que debemos brindar a nuestros pacientes, ¿sí? Atenciones seguras, con calidad, con calidez, efectivas, en el momento oportuno. Dentro de las prácticas administrativas asistenciales que estábamos revisando, el día de hoy vamos a dar realce a lo que se refiere a la prevención de caídas, ¿sí? Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012, las caídas son la segunda causa accidental o no intencional en el mundo en la atención en salud, ¿sí? En muchos de nuestros establecimientos de salud tenemos pacientes que tienen riesgo de caídas, pacientes que han sufrido caídas. El término de caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al individuo al suelo en contra de su voluntad, ¿sí? A eso se refiere el término caída. Se estima que alrededor de 37.3 millones de caídas suceden cada año, ¿sí? Pero lo importante o algo que hay que recalcar de estas caídas es que 424,000 pacientes terminan fallecidos producto de estas caídas. Todos los pacientes que se encuentren hospitalizados o que se atienden en un establecimiento de salud van a tener cierto riesgo de sufrir caídas. Las mismas pueden causar ya sea eventos adversos o eventos centinela, incrementando esto a su vez los costos que produce la atención a nuestro paciente y los días de estancia hospitalaria. Por lo general, los pacientes mayores de 65 años son quienes tienen un mayor riesgo de caída y muerte por esta causa. El objetivo de la prevención de caídas, sí, es nosotros aplicar diferentes maneras, diferentes métodos para reducir los riesgos de caída de nuestros pacientes y con esto reducir a su vez los efectos negativos en la seguridad de ellos en nuestro establecimiento de salud. ¿Qué requerimos para esto? Primero, nosotros en nuestros establecimientos de salud es importante que clasifiquemos a los pacientes con riesgos de sufrir caídas. Vamos a utilizar diferentes instrumentos técnicos. Vamos también a estandarizar medidas para reducir caídas según el riesgo que hayamos identificado en nuestro paciente. Ya vamos a ver cómo identificar los riesgos o cómo medir los riesgos de nuestros pacientes. Y también es importante que nosotros ejecutemos o planifiquemos programas de educación para la salud a pacientes y a sus familiares sobre la prevención de caídas. Para reducir el riesgo de caída en un establecimiento de salud, vamos o es importante clasificar a todos aquellos pacientes que conforman los grupos vulnerables de sufrir caídas, ¿sí? Mediante diferentes instrumentos o escalas de medición, como habíamos mencionado. Ahora, dentro de estos instrumentos o herramientas para nosotros medir o evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente de sufrir caídas, vamos a utilizar, por ejemplo, en pacientes adultos, la escala de caída de Morse. Sí, esta es una herramienta rápida, es una herramienta simple en la que podemos evaluar la probabilidad de que un paciente adulto sufra una caída. Yo les he puesto aquí cómo se aplica esta escala, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir analizando de acuerdo a nuestro paciente. Aquí tenemos las variables, tenemos la opción a señalar y el puntaje que nos va a dar cada opción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos consultar a nuestro paciente si ha tenido caídas previas, podemos analizar las comorbilidades, si nuestro paciente requiere ayuda para deambular, si nuestro paciente tiene equipos de venoclisis, la marcha de nuestro paciente, el estado mental, ¿sí? Entonces, en base a todas estas variables que nosotros vamos aplicando, vamos a obtener un puntaje. Hay puntajes que serán bajos, que serán medios y que serán altos, ¿sí? Entonces, de acuerdo al riesgo que tenga nuestro paciente, sobre todo, por ejemplo,
Hablamos aquí en el caso de adultos mayores, que son pacientes que son vulnerables a sufrir caídas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a evaluar el riesgo que tiene el paciente y vamos a ver qué acción nosotros debemos adoptar para prevenir las caídas. Por ejemplo, si el paciente tiene un riesgo bajo, el paciente va a requerir cuidados de enfermería. Si el paciente tiene un riesgo medio, nosotros ya debemos implementar o ejecutar un plan de prevención de caídas en ese paciente o pacientes que puedan tener ese tipo de puntajes. Y un puntaje alto, cuando dentro de los resultados nos sale mayor a 50, ya vamos a implementar medidas especiales para los pacientes, ¿sí? Los puntajes, como estábamos revisando, se asignan, por ejemplo, antecedentes de caídas recientes. Nosotros vamos a ver, vamos a poner 25 puntos o señalar en la opción que nos da 25 puntos. Si nuestro paciente se ha caído durante esta internación o, por ejemplo, dentro de los últimos 3 meses ha sufrido caídas, ¿sí? Entonces puede ser como consecuencias, ya sea caídas fisiológicas o consecuencias de convulsiones, trastornos de la marcha, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros vamos asignando el puntaje. Igual con lo que respecta a las comorbilidades, si el paciente tiene más de un diagnóstico en su historia clínica, es decir, tiene varias comorbilidades, entonces vamos a asignar 15 puntos y así vamos a ir calificando. Si nuestro paciente requiere ayuda para deambular, por ejemplo, sabemos que si el paciente camina por sí solo, no requiere ninguna ayuda, ningún dispositivo, entonces el puntaje será de 0, porque el paciente no va a tener por ese lado riesgo. Pero si el paciente ya utiliza muletas, bastones, andadores, etcétera, ¿sí? Entonces el paciente será la opción de 15 puntos. Y si el paciente, por ejemplo, camina apoyándose en los muebles, entonces tendrá un puntaje más alto. Entonces, también en el caso de venoclisis, como decíamos, si el paciente tiene una vía intravenosa, entonces nosotros vamos a ponerle un puntaje en donde equivalga a 20 puntos. Igual a lo que se refiere a la marcha. Primero es importante saber que la marcha normal es cuando el paciente va a caminar con la cabeza erguida, los brazos balanceándose libremente a los costados, perdón, y con paso seguro, ¿sí? Entonces es un paciente que camina normal. Aquí el paciente no tiene riesgo, en este punto no va a tener riesgo, por lo tanto le pondremos el puntaje a lo que equivale a 0. Si tiene una marcha débil, por ejemplo, 10 puntos. Si tiene ya la marcha alterada, incluyendo, por ejemplo, dificultades para levantarse de la silla, requiere tomar impulso o requiere varios intentos para incorporarse, entonces nosotros le asignaremos un puntaje de 20 puntos. En lo que se refiere a la conciencia y estado mental de nuestro paciente, eh, cuando nosotros vamos a utilizar esta escala, es importante que el paciente se haga como una evaluación, ¿sí? Chequeando cómo él considera que tiene su capacidad para caminar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como que le generemos en el paciente una autoevaluación. Entonces nosotros le podemos decir, por ejemplo, ¿puede usted caminar solo al baño? ¿Necesita ayuda? Entonces, de acuerdo a las respuestas que el paciente nos pueda dar, o sea, teniendo en cuenta que si es consistente con sus posibilidades reales o si, por ejemplo, nosotros notamos que el paciente no es realista, no está consciente de sus limitaciones, entonces nosotros le asignaremos, por ejemplo, en este caso, 15 puntos. Para nosotros obtener una puntuación final y el nivel de riesgo, vamos a sumar los 6 ítems, ¿sí? El puntaje que nosotros obtengamos es importante que lo documentemos en la historia clínica. Así nosotros tendremos identificado el nivel de riesgo de caídas que tiene nuestro paciente y en base a eso las acciones que vamos a recomendar o que vamos a ejecutar según cada riesgo. No sé si alguien nos puede comentar cómo en sus establecimientos de salud valoran a los pacientes para los riesgos de caídas, aplican esta escala, la registran en la historia clínica. Alguien que nos pueda comentar al respecto de cómo lo hacen en sus establecimientos. Tengo
compañeros que revisan historias clínicas también, no sé si nos pueden comentar si han verificado que efectivamente esté evaluado el riesgo de caída que puede sufrir un paciente. Hola, buenas noches. Doctora Flores, te escucho, buenas noches. Buenas noches. Realmente en la revisión de las carpetas que nosotros hacemos no está, yo no he observado la que es la escala de caídas que la pongan. Ya. Bueno, es importante que el comité de calidad pueda implementar una de estas prácticas seguras porque el manual de seguridad que sabemos del Ministerio de Salud indica que se deben establecer todas estas prácticas, ¿sí? Entonces, especialmente, bueno, en los establecimientos de segundo o tercer nivel. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una unidad hospitalaria, es importante que nosotros podamos identificar el riesgo de caída que tiene nuestro paciente. Incluso hay establecimientos que en la habitación le ponen el nivel de riesgo que tiene el paciente. Entonces, esto fuera importante que se implemente en el caso de no tenerlo, que el comité de calidad sea quien ejecute eso. Alguien que nos pueda mencionar si valoran el riesgo de caídas. O si nos pueden comentar si conocían esta evaluación, cómo se debe manejar, cómo se saca el nivel de riesgo de nuestro paciente. Y esto lo que, según les comentaba, se refiere a pacientes adultos, porque ya vamos a revisar cómo medir el nivel de riesgo en pacientes pediátricos. Entonces, no sé si alguien nos pueda comentar al respecto. ¿Conocían la escala? ¿Sabían cómo medir el riesgo? ¿Lo aplican? ¿Alguien que nos pueda comentar su experiencia en sus establecimientos? Bueno, les mencionaba que lo revisado es al respecto de pacientes. eh, Doctor Álvarez, vamos a la diapositiva 11 en este momento. Les hablaba que esa escala de evaluación se aplica en pacientes adultos. Ahora tenemos también la escala para nosotros valorar el riesgo de caída en pacientes pediátricos, ¿sí? Para personas o funcionarios que tengan contacto con este tipo de pacientes. Aquí nosotros vamos a utilizar la escala de valoración de riesgo de caída de Magden, ¿sí? Este comprende aspectos que van a estar relacionados con la edad del paciente, ¿sí? Si es recién nacido, si es lactante menor, lactante mayor, si es preescolar o escolar. Vamos a analizar igual los antecedentes de caída previa, vamos a ver aspectos como antecedentes generales que pueda tener nuestro paciente pediátrico, tales como hiperactividad, problemas neuromusculares, por ejemplo, síndromes convulsivos, que tengan algún tipo de daño orgánico cerebral o que, por ejemplo, no tengan antecedentes.
También es importante el compromiso de conciencia que tenga nuestro paciente pediátrico. Los resultados de aplicación de esta escala se evalúan según el puntaje obtenido para cada riesgo, ¿sí? A mayor puntaje que nosotros tengamos, mayor será el riesgo de nuestro paciente de sufrir caídas. Entonces aquí les he puesto cómo se maneja esta escala de riesgo de caída de Magden, ¿sí? Entonces va a depender, por ejemplo, de la edad del paciente. De acuerdo a la edad, incluso ya se le asigna un puntaje. Si el paciente ha tenido antecedentes de caída previa, si el paciente ha tenido los antecedentes, como les nombré, hiperactividad, síndromes convulsivos, algún tipo de daño cerebral, y si el paciente tiene compromiso de conciencia. Entonces, de igual forma, como pueden observar, vamos a obtener un puntaje final. Entonces, en base a esto, nuestro paciente tendrá un riesgo igual, bajo, medio o alto, y en base al riesgo de nuestro paciente vamos a ejecutar las acciones para prevenir estas caídas, ¿sí? Ya sea solamente, por ejemplo, cuidados de enfermería, o ya tengamos que ejecutar planes de prevención o incluso aplicar medidas especiales para nuestros pacientes. Ahora, dentro de las medidas de seguridad que nosotros pudiéramos aplicar en nuestros establecimientos de salud para prevenir caídas, y es importante si nosotros somos personal operativo en contacto con pacientes para que los podamos aplicar, o a su vez somos personal que hacemos, por ejemplo, que formamos parte de los comités de calidad o que hacemos auditorías de casos en nuestros establecimientos y tengamos pacientes que han sufrido caídas, pero por descuido del personal, ¿sí? Porque no se aplicó la escala, porque nunca valoramos el riesgo que mi paciente pudo tener, ¿sí? Yo puedo tener un paciente, ya sea como les he puesto en la imagen, tal vez pacientes de grupos de edad vulnerables, ya sean niños o adultos mayores, y yo no les valoré el riesgo, ¿sí? Entonces, eso va a ser un evento generado como por incumplimiento del personal que está a cargo del paciente. Entonces, dentro de las medidas es importante que el comité de calidad elabore e implemente un protocolo para que el paciente pueda reducir este riesgo de caída, ¿sí? Vamos a considerar igual, siempre es importante tener en cuenta las necesidades de nuestro establecimiento de salud. Es importante, como les había mencionado, una compañera nos indica que en el establecimiento de ella, por ejemplo, no aplican esta evaluación de riesgos. Entonces es importante que se evalúe el riesgo de caídas de los pacientes que están ingresados en nuestros hospitales, en nuestras unidades médicas, tanto adultos como pediátricos, y que nosotros registremos el puntaje en la historia clínica. Esto incluso nos puede servir como respaldo a nosotros, ¿sí? Porque yo evalué el riesgo de mi paciente, por ejemplo, tuvo un riesgo bajo, entonces necesita cuidados de enfermería. Yo voy a brindar esos cuidados, entonces en la historia clínica va a estar registrado. Esto, como les decía en otras clases, nos puede servir hasta como amparo legal para cualquier denuncia que se pueda presentar, por ejemplo, porque algún paciente o familiar puede considerar que no se le cuidó a su familiar, por ejemplo, y que por eso tuvo la caída. Pero si yo sé que mi paciente tenía un puntaje alto y tenía que yo aplicar medidas especiales, y sí, yo las apliqué, las medidas especiales, las registré en la historia clínica, tengo cómo demostrar que yo lo hice, entonces ese será nuestro respaldo. Es importante también, una vez que nosotros evaluemos el riesgo de caídas que tiene nuestro paciente, identifiquemos al paciente que presenta riesgo de caídas. Puede ser, por ejemplo, colocar el brazalete de identificación con alguna señal de riesgo, o se puede colocar también en la habitación, por ejemplo, algún indicativo de que nuestro paciente tiene un riesgo de caída, para que, por ejemplo, el personal que va rotando en los turnos sepa que a ese paciente hay que tener más cuidado, hay que aplicarle protocolos, hay que aplicarle medidas especiales. Vamos a detectar los riesgos de caída y los accidentes que pueda tener o que puedan darse en nuestro establecimiento de salud. Y vamos a implementar las acciones inmediatas para evitar su ocurrencia. Por ejemplo, si yo detecto que tengo pisos resbaladizos, por ejemplo, en algún establecimiento, entonces es de inmediato que yo pueda, por ejemplo, poner un antideslizante en tal o cual lugar donde yo tengo el riesgo de que mi paciente pueda caerse. Es importante también responder para las personas que pasan en contacto con el paciente, responder inmediatamente al llamado del paciente o tal vez de los familiares o las personas que les cuidan,
para nosotros poder no darles como que el tiempo de que pueda pasar algo con nuestro paciente porque yo me demoré en acudir, ¿sí? Es importante que nosotros verifiquemos frecuentemente que la camilla y la cama y las camillas estén siempre en posición baja, estén con el freno, estén con los barandales puestos, ¿sí? Esto es importante que las personas lo realicen por turno o también las personas que hacen o forman parte de comités de calidad y obviamente verifican en todos los servicios que se cumplen estas prácticas seguras, verifiquen este detalle con respecto a las camas o camillas en donde se encuentran nuestros pacientes. Vamos a mantener también, es importante que la habitación esté libre de mobiliario innecesario que pueda producir caídas, por ejemplo, cables sueltos o tengamos por ahí las maletas, las cosas del paciente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a revisar constantemente, aquí en este caso la norma estipula cada 12 horas. Vamos a recomendar utilizar armarios para que el paciente pueda guardar sus pertenencias en el caso de que los tenga, para que esto no esté en el piso y no genere el riesgo de producir caídas. Vamos a verificar que los frenos siempre de las camas, de las camillas, de las sillas de ruedas, perdón, estén funcionales, ¿sí? Y que además se puedan incluso utilizar en algunos casos los cinturones de seguridad. Vamos a asegurar que los dispositivos de ayuda, en el caso de que tengamos pacientes que, por ejemplo, utilicen bastones, andadores, lentes, audífonos, sí que estos dispositivos estén al alcance de nuestro paciente. Entonces, estas son algunas de las medidas que nos van a poder ayudar a prevenir que nuestro paciente tenga riesgo de caídas en nuestro establecimiento, ¿sí? Hay que evaluar, por ejemplo, que los espacios de los barandales laterales de las camas o de las cunas eh, estén adecuados, ¿sí? Para nosotros poder evitar que las extremidades o cualquier parte del cuerpo queden atrapadas, ¿sí? Especialmente en los niños. Vamos a educar al paciente pediátrico y a los cuidadores en relación a las medidas de seguridad que tienen que también colaborar para aplicar y a su vez nosotros explicarles cuáles medidas vamos a aplicarlos en ellos, ¿sí? Vamos a indicarles cuál será el uso del timbre, de la luz de llamada cuando hay alguna necesidad. Vamos también nosotros asegurar, como decíamos, que no tengamos mobiliario que nos esté impidiendo una deambulación correcta. También es importante, por ejemplo, cuando el personal de limpieza realiza su trabajo y el piso está mojado, sí hay que respetar la señalización porque siempre hay pacientes que a pesar de que esté puesto ahí la señalización, piso resbaloso, piso mojado, a veces por ahí pasan y suceden las caídas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros eduquemos a nuestro paciente, eduquemos a sus familiares, ¿sí? Es importante que en algunos casos, por ejemplo, el paciente previo, no sé si tenemos compañeros que son licenciados en enfermería o licenciadas en enfermería, que deben saber que, por ejemplo, si el paciente va a levantarse de su cama, es importante que primero se incorpore antes de levantarse inmediatamente, porque esto puede producir una hipotensión ortostática, ¿sí? Entonces nuestro paciente se puede caer. Eso es lo que respecta a lo que son las prevenciones de caídas de nuestro paciente, que como vimos según los datos que nos da incluso la Organización Mundial de la Salud, hay miles de pacientes al año en el mundo que mueren producto de una caída, ¿sí? Entonces es importante, como les digo, las personas que realizan la revisión de historias clínicas, personas que forman partes de comité, personal operativo que esté en contacto con el paciente, que aplique esta práctica, porque esta práctica segura puede salvar la vida de muchos pacientes, ¿sí? Entonces, no sé si tienen algo que comentar con respecto a la prevención de caídas, como les mencionaba, si conocían las escalas que podemos aplicar, si las aplican, o cómo previenen las caídas en sus establecimientos de salud. ¿Alguien que nos comente alguna experiencia en su establecimiento?
Alex, doctora Siria, doctora Tatiana, algún compañero que nos quiera comentar algo. Doctora Álvarez, doctor Paul. Que nos mencionen si aplican los protocolos o las escalas para la prevención de caídas, tienen implementado diferentes medidas. Si no, no pueden activar el micrófono, igual lo pueden mencionar al chat, voy a estar pendiente también. Nadie quiere participar el día de hoy. Ya faltan pocas clases. Pero una doctora nos comenta en el chat, dice: doctora, buenas noches, yo tuve una vez una experiencia, estaba de guardia y había un paciente adulto mayor en la sala de observación y de pronto se escuchó un sonido y cuando fuimos a ver era el paciente en el suelo con una herida en la frente. A ese entonces yo desconocía de las normas y cuidados para prevenir caídas. Claro, es importante, como decimos, aplicar esta práctica segura porque tal vez, por ejemplo, en algunos casos de esto pudiera haber ocasionado una demanda por parte de los familiares, ¿sí? Que siendo un adulto mayor no se le dio los cuidados o no se aplicó las medidas especiales y ni siquiera se le aplicó la escala para saber el nivel de riesgo. Sí, es importante que se aplique, bueno, tanto en adultos mayores como en pacientes pediátricos porque son grupos de edad vulnerables. Creo que no han podido activar los micrófonos. Sí, perfecto. Es importante sobre todo en los adultos mayores y también, como les digo, en pacientes pediátricos. Ellos tienen alto riesgo de sufrir caídas, por eso es importante evaluar, ver su nivel de riesgo y en base a eso aplicar las medidas, incluso tener ya protocolos definidos. El trabajo del comité de calidad o ser parte de un comité de calidad es un trabajo arduo, es un trabajo diario, es un trabajo de educación a nuestros mismos compañeros, porque muchas veces como hemos comentado en otras clases, por pensar de que el pedirles que apliquen una práctica segura es cargarles más de trabajo, cuando no, lo importante es hacerles tomar conciencia de que el aplicar estas prácticas seguras me protege a mí, solamente a mí, porque yo estoy resguardando que mi paciente está siendo atendido de forma segura y estoy evitando yo tener incluso a futuro demandas o llamados de atención o sanciones por no tratar adecuadamente o con calidad a nuestros pacientes. Bien, vamos a hablar sobre la última práctica segura que se refiere a la educación en seguridad del paciente. Sí, es un paso estratégico el lograr o el abordar la seguridad en los establecimientos de salud dedicados al cuidado de los establecimientos, obviamente de salud, dedicados al cuidado de salud de nuestros pacientes, ¿sí? Es un trabajo arduo, es un trabajo continuo, es un trabajo muchas veces hasta de las personas que forman parte de los comités, se podría decir hasta en cierto punto cansón para sus compañeros, ¿sí? Pero es importante nosotros educarnos en brindar esta educación segura. La Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes de la Organización Mundial de la Salud
ha definido las aptitudes, capacitación y habilidades como una de sus prioridades de investigación respecto a la seguridad del paciente. En respuesta al Programa Integral en Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud, nuestra cartera de Estado, es decir, nuestro país o nuestra autoridad sanitaria, recomienda incluso que para las instituciones de educación superior en ciencias de la salud se incorporen las prácticas seguras que hemos descrito a lo largo de estas clases, ¿sí? En los programas curriculares de las carreras en ciencias de la salud, con el propósito de que, ¿qué queremos lograr con esto? De que ya se articulen esfuerzos conjuntos o ya el personal tenga conocimiento desde el posgrado hasta el posgrado, ¿sí? Para fortalecer las competencias de todos los profesionales en los establecimientos de salud, ¿sí? Entonces se está trabajando por conseguir eso para que nosotros, todas las personas relacionadas con atenciones en salud o carreras de salud, ya tengan el conocimiento de todas las prácticas seguras, de tal manera que nosotros lleguemos a ejercer o desempeñar ya nuestras funciones como profesionales de salud, ya con este conocimiento, sin que esto se vuelva una carga adicional al trabajo que estamos realizando. Para esta práctica se establece como objetivo principal el fortalecer las competencias de todos los profesionales, de los trabajadores, del personal de salud, incluso administrativo, en materia de seguridad del paciente. Para esto nosotros requerimos que de nuestros establecimientos que se brinden capacitaciones y educación continua en seguridad de los pacientes, ya sea a la gerencia, a las direcciones, al personal, a los proveedores de servicios y a todas las personas que tengan de manera directa o indirecta relación con los cuidados de la salud de nuestros pacientes en nuestros establecimientos. Es importante también que eduquemos al paciente, a la familia y a las personas relacionadas con el cuidado de la salud, ¿sí? Porque no solo basta con que todo el personal de salud esté capacitado, aplique correctamente todas las prácticas. Si no tenemos el apoyo de nuestros pacientes, de sus familiares, para que puedan fortalecer todas estas prácticas. Nosotros vamos a tomar algunas acciones en lo que se refiere a la educación en seguridad del paciente. Es importante que en nuestras instituciones generemos en cierto punto la investigación, ¿sí? En temas relacionados con seguridad del paciente, que nosotros vamos a promover líneas de investigación con respecto a estos temas. Es importante que nosotros realicemos de manera seguida y por lo menos una vez al año jornadas de capacitación y educación en seguridad al paciente, dirigido a profesionales, a trabajadores. Como decíamos, es incluso importante hasta que el personal administrativo tenga conocimiento de la seguridad o de las normas para brindar una atención segura a nuestros pacientes, y siempre se le debe incluir al paciente y a su familia. Es importante que estas capacitaciones vayan dirigidas en función a las necesidades del personal y a las áreas que nosotros hemos priorizado con los líderes de los establecimientos de salud, ¿sí? Entonces nosotros vamos a generar estas capacitaciones. Primero deberemos partir nosotros de un análisis de qué falencias tiene nuestro personal o qué prácticas seguras no se están aplicando o se están aplicando de manera deficiente, de manera incompleta. Y en base a eso nosotros dirigir las capacitaciones en función a estas necesidades. Todo temario de capacitación debe incluir la manera de cómo aplicar los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas en función a estas prácticas seguras que están en el Manual de Seguridad Usuario-Paciente, que las hemos venido revisando y analizando una por una. Vamos a enfatizar en las capacitaciones el trabajo en equipo. Es importante, como decíamos, que el personal no tenga miedo de comentar o de comunicar que le sucedió un evento adverso, ¿sí? Que no por miedo vaya a ocultarlo, vaya a no decirlo, ¿sí? Entonces es importante que se genere la confianza de que el profesional pueda comentarlo, quiera que no le vuelva a suceder, quiera poner todo su empeño para conocer, para corregir, ¿sí? Entonces es importante el trabajo en equipo, que exista comunicación efectiva, que haya la notificación de eventos,
sobre todo el reconocimiento del evento, el registro, el análisis, nuestro plan de acción para que no se vuelva a generar este evento y la difusión de las recomendaciones en base a esto. La seguridad de nuestros pacientes es un componente clave de la calidad asistencial. Sí, no podemos hablar de una atención de calidad. Me dice que no me escuchan. ¿Me confirman si me escuchan, por favor, compañeros? Tengo la compañera Daniela, me dice que no me escucha. ¿Me confirma alguien si me están escuchando? Se le escucha entrecortado, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, ¿ahí se Sí, me escucha se mejor? escucha, se escucha entrecortado en realidad. Al rato se le corta como si estuviera muy mala la señal. Eh, Tengo la señal bien del internet, le estoy verificando el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, allí está mucho mejor. Ya, gracias, doctor. Por favor, no sé si el resto puedo solucionar. Ya, voy a alzar el volumen y a subir más la voz. Ya, perfecto. Gracias, compañeros. Bueno, estábamos hablando sobre las capacitaciones que debemos brindar a nuestro personal para nosotros poder aplicar o desarrollar las prácticas seguras que están en el manual de seguridad del paciente. Y es importante que en estas capacitaciones nosotros reforcemos lo que es el trabajo en equipo, una comunicación efectiva, cómo vamos a notificar los eventos y todos los pasos que se deben seguir con la notificación de un evento. El reconocimiento del evento, habíamos hablado del registro, del análisis, del plan de acción que vamos a nosotros a proponer y de la difusión de este plan de acción para que todo el personal lo cumpla y evitar el tipo de evento que se haya desarrollado o se haya suscitado no se vuelva a repetir. Decíamos que es importante la seguridad del paciente o es un componente clave de la calidad asistencial. Es de gran relevancia tanto para los pacientes como para las familias que desean sentirse seguros y confiados de los cuidados sanitarios recibidos, de los cuidados que nosotros estamos brindando a nuestros pacientes. Y es también importante para que nosotros como profesionales brindemos una asistencia sanitaria segura, efectiva, eficiente y como decimos con calidad asistencial. Oh, me dice que me escuchen entrecortado. Ya, creo que ahí tengo mejor señal del internet. No sé si me pueden confirmar. Sí, se le escucha mucho mejor. Ya, gracias, doctor. En lo que respecta a la cultura en la seguridad del paciente, el desarrollo de una cultura positiva en la seguridad ha sido declarado como un medio para reducir el potencial de las grandes catástrofes y accidentes relacionados con nuestras tareas, que muchas veces son tareas de rutina, tareas que las realizamos a diario. Cuando la cultura de seguridad de nuestro paciente se aplica al cuidado de la salud, tiene una importancia aún mayor, ya que la seguridad no solo se aplica a la fuerza de trabajo, sino también a nuestros pacientes, que son los que se van a ver perjudicados por nuestras actuaciones, ¿sí? Si nuestras actuaciones van encaminadas a brindar una atención segura, nuestro paciente no tendrá mayor perjudicación en su experiencia o en su hospitalización, por ejemplo, en el caso de pacientes hospitalizados, que son los pacientes que mayor tiempo permanecen en nuestros establecimientos de salud. En una cultura de seguridad del paciente debe haber, nosotros debemos estar conscientes de que toda atención tiene sus riesgos, ¿sí? Entonces vamos a tener la conciencia de que tal vez algo nos podría ir mal, ¿sí? Para nosotros luego enfocarnos en evitar de que ese algo no se dé.
Debemos tener la capacidad de reconocer los errores, de aprender de ellos y de actuar para mejorar la atención que estamos brindando. Debemos tener una capacidad de ser abiertos, de ser imparciales, para compartir esta información y para tratar al profesional en eventos adversos, ¿sí? Como decíamos, no con una cultura de castigo, una cultura de sanción, sino una cultura abierta, de nosotros poder sin miedo el compartir estos eventos que tal vez hasta por mala suerte se me pudieron presentar, ¿sí? A pesar de que apliqué todo, algo le pasó a mi paciente, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entre compañeros trabajemos de manera abierta, de manera imparcial, sin juzgarnos. Y es importante también que exista un enfoque del sistema. Es decir, las cosas no están ligadas solo al individuo, sino también todo forma parte del sistema y ese sistema es en el que nosotros nos estamos desempeñando. Es importante abordar lo que está mal en nuestro sistema, porque esto nos va a ayudar a aprender lecciones y sobre todo prevenir su recurrencia. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros tener una cultura de seguridad en la atención de nuestros pacientes? Vamos a tener primero un impacto positivo en el funcionamiento de nuestra organización. Vamos a tener una transición desde el análisis de las fallas o los fallos que puedan haber para nosotros poder realizar una mejora continua, ¿sí? Aplicar nuestro ciclo de mejoramiento continuo. Vamos a reducir la recurrencia y la severidad debido a nuestro proceso de aprendizaje, debido a que si yo cometí o se me suscitó un evento con tal paciente, nosotros seguimos todo el proceso que requiere la notificación, ejecutamos nuestro plan de acción, nosotros difundimos este plan de acción, entonces nosotros lo que trataremos o lo que lograremos incluso con esto es de que esto no se vuelva a ocurrir porque nuestros compañeros aprendieron también de este evento. Es importante y aunque esto a veces es muy complicado, es necesario el personal con menos estrés. Yo sé que las funciones diarias que cada uno de ustedes, de nosotros, podemos tener están llenas de estrés por los pacientes, por lo delicado de sus estados, de su estado de salud muchas veces, pero es importante en nosotros tratar de buscar la manera de tener menos estrés, de generar menos culpabilidad. Esto también es importante, lo que hablábamos, no la cultura de sanción, de castigo, y menos falta de confianza al nosotros con esto, si nosotros tenemos personal con menos culpabilidad, con menos falta de confianza, nosotros podemos reducir los eventos adversos. Sí, si yo tengo un paciente que está seguro, que actúa un profesional que actúa de forma segura en la atención que está brindando, que está sabe que la práctica que está aplicando está correcta, entonces incluso van a ocurrir menos eventos adversos. Vamos a tener un tiempo de espera menor. ¿Por qué? Porque nosotros si ya en nuestro paciente no cometemos errores, entonces los pacientes no van a retornar por esto. Van a reducir los tiempos de costo extra de los tratamientos de nuestros pacientes, van a reducir los costos en recursos requeridos para a veces gestionar las quejas o los reclamos que los pacientes ahora lo ponen. Los pacientes cuando reciben una atención que consideran que no estuvo acorde a sus necesidades, que no causó satisfacción de sus expectativas, los pacientes ponen las quejas y los reclamos. Es importante también, esto nos genera una reducción de costos sociales y financieros, porque muchas veces habíamos hablado de, por ejemplo, eventos centinela que causan daños graves a nuestro paciente y la consecuencia es el pago por incapacidades a estos pacientes. Es importante que nosotros manejemos, como habíamos dicho, una cultura abierta e imparcial, que entre colegas hablemos, que conversemos, que no tengamos miedo, que no tengamos vergüenza de un evento que se nos pudo suscitar, ¿sí? Es importante que exista un trato justo y apoyo al personal cuando sucede un evento adverso. Por ejemplo, una compañera nos comentaba que en clases anteriores que tiene personal que no desea colaborar, por ejemplo, en aplicar estas prácticas porque son del código. Entonces, si al personal que no desea colaborar le sucede un evento adverso, será porque por su voluntad no quiso aplicar todo lo que la norma ya nos explica. Pero si es un personal que se capacita, que brinda interés, que aplica lo
lo indicado. Entonces nosotros, como ya sea como directivos, en el caso de que ustedes formen parte de alguna dirección, o como personal de los equipos de calidad, nosotros apoyemos a ese personal. Y es importante que nosotros seamos responsables de nuestros actos, que sepamos que lo que estamos haciendo en la atención a nuestro paciente tiene sus consecuencias, ya sea para bien o para mal. Incluso la Organización Mundial de la Salud propone algunas metas internacionales en lo que respecta a la seguridad de nuestros pacientes, ¿sí? Estas metas son una de las estrategias prioritarias para acreditar la calidad y la seguridad de la atención de hospitales y clínicas que adoptan estas acciones para la seguridad de nuestros pacientes. Algunas de estas metas nosotros ya las hemos analizado como parte de nuestras prácticas seguras. Por ejemplo, una de las metas es la identificación o identificar correctamente a los pacientes. Es importante, como habíamos mencionado, los nombres, los apellidos completos, el número de identificación, ya sea el número de cédula, el número de pasaporte, y es importante que todos estos identificadores los utilicemos antes de administrar medicamentos, de administrar componentes sanguíneos, por ejemplo, de extraer sangre o muestras para análisis clínicos, antes de realizar cualquier procedimiento a nuestro paciente. Sí, es importante que el paciente esté identificado correctamente, ¿sí? No solo identificamos a los pacientes, como habíamos dicho, no solo por su ubicación, o sea, el número de habitación, el cubículo, la cama, porque el paciente puede ser transferido o movido hacia otro lado. Otra de las metas es mejorar la comunicación efectiva, ¿sí? Es importante aquí, compañeros, que en la mayor parte de los casos no se cumplan órdenes médicas verbales, ¿sí? Solamente en casos de emergencia, por ejemplo, o ya sea en sala de cirugía, porque obviamente si estamos viendo un procedimiento quirúrgico, no vamos a esperar que el médico nos pida por escrito, ¿no? Entonces, en estos casos queda la excepción del cumplimiento de órdenes médicas verbales. Es importante que se cumpla, como habíamos mencionado, el protocolo para órdenes médicas verbales en emergencias, en salas de cirugía y en procedimientos, ¿sí? Es importante que exista una comunicación efectiva cuando nosotros vamos a entregar los turnos, ¿sí? Porque muchas veces entre personal no nos comunicamos del estado real de nuestro paciente y es ahí cuando vienen los problemas. Es importante también esta comunicación en los traslados de los pacientes cuando van, por ejemplo, de un servicio a otro o incluso cuando van a otras instituciones. Otra meta es mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo. Habíamos hablado ya sobre los medicamentos de alto riesgo. Es importante que los clasifiquemos, ya sea con stickers, por ejemplo, rojos, amarillos, azules, de acuerdo al riesgo que pueda tener el medicamento. Por ejemplo, habíamos hablado de los medicamentos que se escriben de manera similar, pero son completamente diferentes en su función, en su composición y todo lo demás, ¿sí? Es importante aplicar los 10 correctos en el uso de medicamentos, que ya vamos a revisarlos también cuáles son, y también es importante que nosotros identifiquemos a los pacientes que tengan algún tipo de alergia. Los medicamentos que incluso son preparados en diluciones para su administración deben estar correctamente rotulados. Los medicamentos de alto riesgo que son, por cualquier situación, envasados por fuera de su empaque original, deben estar correctamente rotulados y van a ser correctamente controlados. Habíamos hablado también de los electrolitos, ¿sí? Los electrolitos concentrados que se almacenan en las unidades de atención a nuestro paciente. Es importante que estén almacenados correctamente y estén con el sticker adecuado. Los medicamentos de control especial que son preparados en diluciones deben estar rotulados y bajo custodia, como habíamos dicho, del personal de enfermería. Aquí les he puesto un gráfico de los 10 correctos para la administración de medicamentos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a verificar el medicamento, vamos a verificar cuál es su reconstitución, su dilución, las indicaciones, la dosis, la vía de administración, la hora de administración. Vamos a verificar, como habíamos dicho, que efectivamente sea el paciente al cual yo tengo que administrar esta medicación. Vamos a informar al paciente qué es la medicación, de qué se trata, que él esté consciente de lo que le vamos a administrar. Es importante la velocidad de administración, ¿sí? Toda medicación debe tener su velocidad. Es importante que nosotros registremos en historia clínica, registremos el medicamento que le hemos suministrado
administrado a nuestro paciente. Incluso es importante un seguimiento, ¿sí? Para ver cualquier evento adverso que el paciente pudiera tener al medicamento. Esto es en lo que respecta a los 10 correctos para la administración de medicación. Nuestra meta cuarto, la meta internacional número 4 que propone la Organización Mundial de la Salud es garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento y el paciente correcto, ¿sí? Es decir, nosotros ya habíamos hablado sobre la cirugía segura, ¿sí? Ya tenemos claro, sabemos que la mayoría de establecimientos de salud los aplican. Entonces, es importante que previo a la realización de un procedimiento, ya sea diagnóstico, terapéutico, nosotros verifiquemos el paciente correcto y la lateralidad correcta. En la realización de cirugías y procedimientos de nuestros pacientes, como habíamos dicho, aplicamos la lista de chequeo de la seguridad del paciente, que aquí tenemos la lista de cirugía segura o el checklist de cirugía segura. No sé si alguien me quería decir algo. Ya, y es importante, como ya habíamos mencionado, que el equipo médico completo lleve a cabo, bueno, obviamente siempre decíamos que se va a nombrar un responsable de realizar la verificación de la lista de cirugías seguras, ¿sí? Entonces, doctora Verónica, ¿me quiere decir algo? ¿Quiere opinar algo? Bueno, la meta número 5 es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud, ¿sí? Las famosas IAS. Es importante dentro de esta meta que se cumpla con el programa de higiene de manos y la realización de campañas que pueden ser anuales en instituciones que las hacen incluso campañas más seguidas, no cada año, para fortalecer la higiene de manos. Es importante prevenir las infecciones asociadas también al uso de dispositivos invasivos. Para esto nosotros tenemos guías, protocolos que nos van a ayudar a prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud. Es importante también, como habíamos antes de pasar de la meta 5, el cumplir las medidas de bioseguridad en el manejo de nuestros pacientes, ¿sí? La meta 6 nos habla sobre reducir el riesgo de daños al paciente causado por caídas, ¿sí? Es una práctica segura que recién la acabamos de revisar, entonces es importante el identificar el riesgo de nuestro, o sea, primero el paciente que tenga riesgos, evaluar el nivel de riesgo de nuestro paciente, e incluso es importante realizar en algunos casos reevaluaciones cuando el estado clínico de nuestro paciente así lo amerite. Es importante, por ejemplo, el colocar algún tipo de identificativo, como habíamos dicho, cuando nuestro paciente tiene un riesgo de caída, puede ser, como nos mencionan en esta meta, un sticker lila. Es importante aplicar las medidas preventivas para prevenir las caídas de nuestros pacientes, y como hablábamos, la educación al paciente y su familia es algo importante, es algo primordial, es súper necesario para todas las prácticas involucrar a nuestro paciente y a sus familias. Dentro de la meta 7 hablamos de prevenir la aparición de zonas de presión en nuestros pacientes, ¿sí? Las famosas úlceras de presión, que también las revisamos. Vamos a identificar los factores de riesgo de zonas de presión en nuestro paciente. Vamos a colocar, por ejemplo, algún tipo de alerta, de identificativo para nosotros o para que el personal pueda tener claro que es un paciente que tiene riesgo de desarrollar úlceras de presión, y vamos a aplicar las medidas preventivas como la movilización del paciente, la hidratación de la piel y sobre todo la vigilancia activa del paciente para evitar que se formen estas úlceras. La calidad de la atención se logra con la aplicación de la ciencia y la tecnología médica, ¿sí? ¿Para qué? Para que con esto nosotros lograr que sean mayores los beneficios para la salud de nuestros pacientes que los riesgos. El grado de calidad que nosotros vamos a brindar en salud es, por consiguiente, lo que se espera en que la atención que nosotros vamos a suministrar logre un equilibrio más favorable entre los riesgos y los beneficios para nuestros pacientes, ¿sí? Como habíamos mencionado, el brindar una atención siempre va a llevar su nivel de riesgo, pero es importante que logremos este equilibrio y que los riesgos, sobre todo, no vayan a ser mayores a los beneficios que nuestro paciente va a recibir con la atención que le estamos brindando.
Existen algunos principios que orientan las acciones que debemos seguir para nosotros brindar una atención de calidad y una atención segura. Es importante que nosotros tengamos un enfoque de atención centrado en el usuario, ¿sí? Lo importante son los resultados obtenidos en el paciente y su seguridad. Como decimos, que los riesgos que nuestro paciente va a tener o va a desarrollar en nuestro establecimiento no sean mayores a los beneficios que él obtuvo, ¿sí? Este es un eje alrededor del cual van a girar todas las acciones de seguridad del paciente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a enfocar nuestra atención segura, nuestra atención de calidad, centrados en nuestros pacientes. Es importante, como habíamos hablado de la cultura de seguridad, el despliegue de todas las acciones de seguridad deben darse en un ambiente de confidencialidad, de confianza, ya sea entre pacientes, con los profesionales, con los diferentes servicios que estamos brindando y con la comunidad, ¿sí? Es decir, entre todos los actores de nuestro sistema de salud. Es importante también que exista una integración con el sistema de garantía de la calidad de la atención en salud. Ya habíamos revisado a lo que se refiere al sistema de garantía de calidad, los sistemas de gestión de calidad. Entonces, la política de seguridad del paciente es o debe ser una práctica integral en todos estos sistemas, ¿sí? Les habíamos pedido, por ejemplo, que nos comenten sobre algún sistema de gestión que ustedes puedan aplicar en sus establecimientos o que nos elaboren un ensayo sobre los sistemas de gestión. Entonces es importante que forme parte integral de esto la seguridad del paciente, ¿sí? Porque si nosotros no brindamos o nuestro propósito no es brindar una atención segura al paciente, no servirá de mucho proponer los mejores sistemas de gestión que podamos ejecutar, ¿sí? Es importante también la multicausalidad, ¿sí? El problema de seguridad del paciente no es solo mío, no es solo suyo, ¿sí? Involucra a las diferentes áreas organizacionales y a los diferentes actores, ¿sí? Incluso personal administrativo, nuestros directivos, personal de salud, personal sin importar si pertenecen a cualquier tipo de, no sé, de contrato de la LOCEP, del Código de Trabajo, ¿sí? Esto, la seguridad del paciente es responsabilidad de todos nosotros como funcionarios del establecimiento. Aquí algo que es importante destacar, de todo lo que hemos hablado sobre el brindar una atención de calidad, una atención segura, una atención con grandes beneficios, una atención con menos riesgos. Es importante que exista la difusión y vigilancia de este cumplimiento por parte de las autoridades de nuestra unidad médica y sobre todo por parte de los equipos de gestión de calidad, ¿sí? Hablábamos que el formar parte de un equipo de gestión de calidad o de comités de calidad es un trabajo continuo, es un trabajo arduo, es un trabajo como dijimos, hasta cansón con nuestros compañeros, ¿sí? Pero es importante que todo esto aterrice en una atención de calidad, segura y con el menor riesgo a nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros, desde el ámbito que nos desarrollemos, sé que dentro de esto hay personal que hace tareas administrativas, hay personal que ejecuta, que es operativo. Entonces, desde el ámbito en el que nosotros nos encontremos, siempre mentalicémonos en brindar una atención de calidad y una atención segura a nuestros pacientes, ¿sí? Esa será la base para nosotros sentirnos seguros con nosotros mismos sobre la atención que estamos brindando y también transmitir esa seguridad a nuestro paciente, ¿sí? Porque ustedes saben, si nuestro paciente no confía en nosotros, por más de que hagamos todo lo mejor posible, lo que está en nuestras manos para brindar la atención, es hasta un poco complicado que las cosas vayan de la mejor manera. Entonces nosotros siempre seguros de la atención que estamos brindando, de que estamos aplicando las prácticas correspondientes según el caso del paciente y todo va a fluir de la mejor manera. Es importante que dentro de la calidad en la atención médica y lo que hablamos sobre la seguridad, exista efectividad de todas las prácticas que nosotros estamos desarrollando, que exista equidad, que exista eficiencia, que exista oportunidad de la atención a nuestros pacientes y que reciban la atención en el momento en el que ellos lo requieren y que sobre todo esté centrada en el paciente, pero sin dejar de lado a los usuarios internos que somos nosotros, ¿sí? Porque si
si nosotros no estamos conformes o estamos en disgusto con nuestro trabajo, no vamos a poder brindar una atención de calidad, una atención segura. Entonces es importante que todo esté basado en los usuarios internos y en los usuarios externos, ¿sí? Recibir una atención de salud de calidad una atención de salud de calidad y segura según los protocolos establecidos. ¿Sí? Como les había dicho en algunas clases, tenemos guías de práctica clínica, tenemos protocolos ya establecidos, incluso si no tenemos información nacional, tenemos protocolos internacionales que podemos establecerlos para brindar una atención de calidad y segura a nuestros pacientes. ¿Sí? Eso ha sido lo que respecta a la clase de hoy, para terminar con las prácticas seguras que debemos aplicar a nuestros pacientes, la cultura de seguridad que debemos tener, como les menciono, en el ámbito que nosotros nos encontremos, desde cualquier función que nosotros desarrollemos, brindemos una atención cálida, de calidad, efectiva, eficaz, oportuna a nuestros pacientes. No sé si alguien tiene algo que comentar sobre estas prácticas, algo que acotar al respecto. Perfecto, compañeros. Entonces tengamos siempre en mente que la calidad es la función clave de nuestras organizaciones de salud. Sí, como les digo, apliquémosla, tratemos de motivar al personal si tenemos esa potestad, motivemos a nuestros compañeros para que brinden una atención de calidad, una atención segura. Esto sería todo por la clase de hoy. Les agradezco su presencia. Nos vemos el día jueves para tener la última clase sobre nuestro módulo 3. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, compañeros, a todos ustedes igual. Que tengan una buena noche.